estamos muy contentos de recibirlo a Ernesto Tenenbaum. Voy a dar más vueltas, un aplausito enseguida. ¿Cómo andan, No es la chicos? primera vez en este estudio, que lo ha definido recién como muy artesanal. Sí, me gusta. En una época le decíamos Radio Hostel. ¿En serio? Sí. Tiene algo, sí. ¿Viste? Vos sabés que a mí me gusta todo lo que pasa en streaming, además, porque sé que de ahí van a salir un montón de cosas. Sí. El otro día fui a Mate. Sí. Y ves un montón de pibes haciendo cosas que explorando, buscando. Está muy, muy bueno eso. Bueno, nosotros no somos exactamente No, un yo streaming. sé. Esto lo estamos filmando, luego será subido, pero seguimos siendo una radio. Siguen, bueno. Seguimos Siendo una radio. No resistimos. Acá O sea somos que- jóvenes. No era que sin la pauta no íbamos a existir más. Yo he venido acá con Alfredo, he venido acá con Gabriel Sued, Sí. nunca estuve tan intimidado. La única vez que nos ¿Por qué? encontramos con Julia, Sí. mano a mano, me cagó a pedo delante de 40 personas más o menos. Uy. Yo voy a contar lo que pasó Por y favor. después vos si querés completás. Tuve el honor de ser invitada a un almuerzo de presentación de este libro que estamos presentando en esta entrevista también. Y bueno, había periodistas de un espectro muy amplio, Ujú. que está bueno que lo charlemos porque para mí fue impactante. Fue muy lindo, sí. Yo me sentía sapo de troposo, ese día me desperté. ¿Vos estabas en diciendo, una ¿qué me punta voy del a extremo? poner? ¿Vos estabas en una punta del espectro? Yo creo que era la más cuca de la sala. Y estaba el gato silvestre, Estaba como el gato. en esa Bueno. pelea como... Sí. Estaba el gato. Yo soy cuca de mucho antes que el gato, pero bueno, eso es otra ¿Y del historia. otro extremo? Y Bueno, estaba Esteban Trebuch. no, espera. Ah. Antes, yo te voy a decir cómo, Sí. porque A ver, dale. la editorial me dice, che, armemos un almuerzo para periodistas. Yo dije, no los molestes, no va a influir tanto las ventas. Me dice, se van a sentir halagados, no te equivocás. Y Dale de además, comer rico. la promoción del libro tiene que ver con múltiples impactos chiquitos y qué sé yo. Entonces dije, bueno, si ustedes quieren hacerlo, yo lo hago, pero quiero estar metido en quién viene y quién no, Sí. y qué sé yo, porque hay una invitación limitada. Entonces yo dije, bueno, que el nivel profesional sea más o menos parejo, que haya hombres y mujeres, que haya gente que piense distinto, etcétera. Y en un momento... En el nivel profesional se te coló Trebuch. No, sea malo, Perdón. Pitu. Dale que estamos serios. Perdón. Porque no, yo digo por las consonantes, qué sé yo. Perdón. Bueno, cuestión es que mirando, en un momento yo veía que estaba muy heterogéneo. Sí. Entonces estaba Julia y estaba, qué sé yo, de Clarín estaban Ismael Bermúdez y Eduardo Van der Koy, de La Nación estaba Martín Rodríguez Yebra, Hugo Conada, Jorge Liotti, o sea, un montón de colegas. Sí. No Está coincidimos. evaluando, el tipo está evaluando. Déjalo que termine. Está poniendo boludo. puntaje. Y en un momento, yo decía, bueno, pero esto es parte de la grieta que era la de antes. Sí. Seguramente todos los que están de acuerdo respecto de Milei, me falta alguien que la haya visto. Y yo con Trebuch tengo una buena relación que viene de lejos por dos razones. Primero porque cuando nosotros laburamos con la Nata me hinchaba mucho las bolas a mí y a varios. De, che, miren Crónica porque ustedes son intelectuales, Sí. universitarios, y Crónica tiene otra cosa. Es lo Entonces, popular. Claro, entonces yo, cuando lo vi a Trebuch, dije, hay un pelado en Crónica que me gusta lo que hace. Sí. Y él me llamó y me dijo, y lo otro es que es de estudiantes como yo. Entonces lo llamé, Esteban, ¿por qué no te venís? Porque me gustaría, porque quiero que haya colegas de todos los puntos de vista. Y vino. Bueno, y ahí contá lo que Bueno, pasó. obviamente que en ese almuerzo, con todas estas luminarias del periodismo que acaba de enumerar algunos Ernesto, yo me siento sapo de troposo. No me siento intimidada porque tengo una cierta seguridad en el mundo, pero no sí lo me sos, sentía pero sapo sí, de troposo. entiendo la historia, pero no lo sos. Pero pará, entonces pensé a la mañana que me voy a poner, tengo que estar elegante pero no tanto, que no, viste, todas esas cosas. Es un almuerzo, día de semana. No, claro, o sea, tengo que estar distinguida pero que no parezca que me forcé, todas esas cosas que le pasan a las chicas. A nosotros también. Y llegué un poquitín tarde porque acá terminamos a la 1, había una silla vacía, me senté, bueno, y la conversación ya estaba fluyendo y qué sé yo, estaba hablando Ernesto, bla, bla. Al ratito llegué a Trebuch. Yo hasta ahora me sentía el sapo de troposo igual, ¿eh? Digo, porque qué sé yo, estaba Jorge Liotti, Van der Koy, etcétera, etcétera. Y cuando llega a Trebuch, Ernesto se para y lo va a saludar. Y lo abraza. Y ella dice, Yo dije, a mí no, conmigo no te paraste. a mí no te parás sin saludar. Pero es que había que enunciar el elefante en la Y habitación. yo qué hice, di la vuelta a la Sí. mesa y la abracé. Y le expliqué por qué. Claro, pero es que esto es lo interesante, Porque ¿no? yo siento que vos no sos a ver, Es que en ese almuerzo, y digo, me parece que es un buen disparador para que charlemos de política, en ese almuerzo parecía que el sapo de troposo era Trebuch y ya no Mengolini, ¿no? Porque todos los que estaban ahí estaban en un punto Perplejos. común, perplejos con Milei.
Y Trebuch, bueno, está entusiasmado con Milei. Digo, perplejos por no decir que creería que la mayoría de todos los periodistas que estaban ahí, parte del establishment, qué sé yo, preocupados. están preocupados, ¿no? A ver, entonces, tiene que ver, por lo menos mi mirada. ¿quién es el sapo de Tropos? No, lo que pasa es que en mi mirada, hace muchos años, después de una historia, que sí que podemos charlar, que yo en un momento yo dije, basta, el que piensa distinto y punto. Después de haber estado muy enojado con Cristina, con el kirchnerismo y todo lo que pasó, diría yo, entre 2008 y 2013, que fueron años muy... Sí. En un momento yo cambié el punto de vista. Y mi mirada respecto de eso era, bueno, hay mucha gente valiosa que pensó distinto a mí en estos años, y mucha gente no tan valiosa que pensó parecido. Y no voy a de ninguna manera voy a definir ni la calidad profesional ni la calidad personal de alguien porque piense más lejos o más cerca de mí. Uh-huh. En todo caso, hay trabajos profesionales que yo valoro y trabajos profesionales que no, y punto. Después está mi punto de vista respecto de la política, que es otra cosa. Y entonces a mí no me parece, entonces para mí, todo lo que Milei me parece está muy lejos, lo más lejos que hubo en política de mí, respecto de mí, desde 1983 fue Milei. Sí. Y entonces, nada, me daba la impresión de que yo me movía en un punto donde quienes están afuera son los periodistas más que batallan más fuertemente en Milei. Ahora, me plantea el mismo desafío, no juzgar a nadie por lo que piensa ni por la posición que tiene, porque en el caso de Trebuch tiendo a pensar, después, qué sé yo, cada cual, que es muy genuino lo que piensa. Sí. Entonces, bueno, listo, contanos vos qué pensás, etcétera. Pero de ninguna manera yo pensaría que vos sos sapo de otro pozo en esa reunión. No, es que yo creo que ahí teníamos algo más en común todos, salvo Trebuch, que estábamos todos más perplejos y preocupados con Milei. Claro, incluido Van der Koy, Alcón Adamón y... No voy a decir nada porque se Julia Sí, por Pesquisa, favor, cállate la Pitu. boca. No. Cada 5 minutos Escúchame. démosle un exabrupto a Pitu. Me interesa. El cada exabrupto de los 5 cinco, cada minutos. 5. Pero vos tenés Vamos a ir una contándolo. posibilidad cada 5 Cada minutos. cinco Vamos a ir minutos, contándolo. Aprovechala, Pitu. Ahora, ¿te parece que se corrió la grieta? ¿Que es otra ahora? Esa es la gran pregunta que tanto nos la hacemos acá. Ahora es Milei Creo anti-Milei, que dejó de ser queda, kirchnerismo por lo que anti-kirchnerismo. veo, creo que queda de los dos lados, creo que queda un eco del anterior. Sí. Un eco del anterior hay, Sí. sin ninguna duda. Que a mí me divierte porque veo que piensan unos de otros. Sí. Entonces encuentro alguna vez un kirchnerista que cuando le digo, che, ¿por qué no tomamos un café con ese que viene del palo anticam? Me dice, pero no me odia ese. Sí. Y cuando hablo Ahora no. con alguien que era anti-kirchnerista y le digo, che, ¿por qué no tomamos? Pero no me odia fulano. Sí, sí, y sí. yo conozco, y es difícil de explicarle que hay a muchos que hay buenas personas de los dos lados. Sí. Y que de verdad hay gente noble, hay gente que se equivoca y uno parte de la base de que uno se equivoca, con lo cual, qué sé yo. No Bueno, sé, nosotros, a mí me gusta la historia nuestra. totalmente. Ponernos una cortinita. Una cortinita. Una cortinita de amor. No, pero porque me parece que es un poquito simbólica. Es el encuentro final luego de años de desencuentro. Mirá lo que tenía que pasar, ¿no? Tenía que ganar Milei. Tenía que venir un No loco a hacía falta. gobernar. La verdad que no hacía falta. Yo lo prefiero distanciados y con alguien más. Sí. Claro, mejor que volvamos atrás, que nos peleemos por Cristina. Sí, que lo queremos por Por boludez. Cristina, por Macri, por el que Lo que sea. fuera. Sí. No, pero me acuerdo que hace... Bueno, yo fui parte de ese kirchnerismo hardcore, donde de repente hablábamos como si no hubiera un mañana, ¿no? Y yo creo que ahí, creo que alguna vez te lo dije, cometimos errores. Por ejemplo, eso de agarrársela con Ernesto Tenenbaum una y otra vez, creo que claramente fue un Mira, error. hubo un momento que... Mira, No de agarrársela, digo, yo no estoy arrepentida de agarrármela ni con otros personajes, no, con pero ¿sabes seres, qué pasa? pero con algunos donde era como... Yo creo que hay un momento, te voy a decir mi reflexión sobre ese periodo. Hubo un momento que yo entendí que yo estaba insultando gente en medio de ese quilombo. Sí. Entonces, en ese momento, porque hay un elemento muy psicológico que es uno ve la agresión que recibe y no la que emite. Y lo otro que pasa en esa dinámica es que lo segundo es ves la que emitís, pero la justificás como una respuesta a la agresión Sí. que recibís. Sí, Entonces vos estás sobreseído de la agresión que haces. siempre está justificado. Entonces, hay un momento que yo entendí eso. Por ejemplo, yo lo conocía mucho a Aníbal Fernández, lo reputeaba y él me reputeaba. Y yo le decía, pero este hijo de puta que me putea. Entonces lo puteaba el doble. Y en un momento dice, pero si yo lo estoy puteando, ¿qué derecho tengo a decir que el otro no me putea? En el momento que vos entendés ese mecanismo, Decís, termina esa bueno, historia. claro. Nos estamos puteando. Y después y muchas otras cosas. Yo siempre me acuerdo mucho de Marcelo,
Marcelo diciendo, te están poniendo todos los palitos y los pisás, y no pasarás de pisarlos, que eso era 678. Sí. En el momento que me di cuenta que pude incorporar eso y dejé de pisar los palitos, empezaron a ocupar de otro. Claro. Y entonces eso me libera a mí para poder pensar otras cosas. En el caso tuyo recuerdo, pero me acuerdo mucho... Contame, porque yo no sé qué no, habré no, dicho. no, pero no algo malo, algo muy agudo que vos dijiste cuando fue lo del el parque indoamericano. Que yo en aquel, claro, This guy. en aquel momento yo salí a putear en Arameo por toda la represión que había hecho ahí. Y yo estaba en Radio Mitre. Y entonces yo estaba en Radio Mitre y argumentaba y me llama Macri. Y Macri me dice, y yo decía, donde Macri ve ocupa y narcotraficantes, yo veo gente desesperada que va con los hijitos con carpas a un lugar donde no hay agua, no hay luz, no hay nada. O sea, y entonces, en todo caso que demuestren. Y entonces me acuerdo en el bar que estaba cuando Macri me llama y yo le digo, no tengo ningún problema, salí al aire en 10 minutos, listo, salgo al aire. Y fue una discusión de media hora tremenda que termina la discusión con la Negra Verón, que era la locutora, diciendo, bancando a Macri muy fuertemente, muy buena mina, diciendo yo soy clase media baja, nunca nadie me regaló nada, hay barrios donde me siento extranjera, pero mayoritariamente los oyentes a favor de ella y de Macri, en un programa donde si me escuchaban era porque me querían. Claro, ¿entendés? vos eras el conductor. Y claro, se supone que uno- y entonces pasó eso. Y vos a la noche en Duro de Omar dijiste algo así, no es textual, dijiste, qué loco verlo a Tenenbaum como era antes. Dijiste, pero claro, ahora es otro y está como en un no lugar. Ah, lo del no lugar. Claro, y yo dije, exacto, ese es mi lugar, es un no lugar. Mi lugar como periodista es un no lugar. Después están mis ideas como persona, Sí. que influyen en ese no lugar y lo tienen de otra cosa. Y casi te voy a decir, vos diste el clavo, esa es nuestra diferencia. Vos estás en un lugar y yo no estoy en un no lugar. Insisto, no juzgo eso, pero es algo que a mí me definió muy bien. Sí, ¿entendés? como periodista, decís vos, como profesional. Claro, que no era... a ver, una cosa es estar en un lugar y otra cosa es ser un mercenario de Clarín. Sí, Claro. Que es muy distinto. Totalmente. Y en la charla, en las charlas que teníamos con Marcelo, yo me acuerdo... Cuando decís Marcelo te refieres a Loto Loto, Viada. sí, Loto Viada. que además le está- digo un agradecimiento es precioso. Que Sí, necesito. lo re extraño, es un tipo Sí. así como muy importante en mi vida. Además de amigo, y hay veces que yo me siento que a la vuelta de la vida, después de su muerte, hablo y me parece que estoy sonando como él, en algunos casos. ¿sí? Ajá. Me parece que hay una cosa que... Ahora estás hablando con Como él. Si también. estuvieras de alguna manera haciéndole No, una suerte de como que, homenaje. que hay una dinámica que vos, viste, yo me acuerdo que cuando gobernaba Alfonsín, que yo lo defendía mucho a Alfonsín con mis amigos, pero cuando iba a mi casa con mi viejo lo puteaba a Alfonsín. ¿Qué Tenenbaum? ¿Qué es Tenenbaum también? ¿Qué Tenenbaum? ¿Qué Bueno, Tenenbaum? es eso, Tenenbaum. Estaba diciendo algo de Loto. No, y Marcelo, a mí en todo ese periodo tan duro de peleas y qué sé yo, me ayudó mucho a entender muchas cosas y a la distancia. Y en un momento estábamos en TN, porque nosotros entramos, es muy gracioso, porque teníamos un programa en TN y a mí me dan la primera mañana de Mitre a fines del 2007, cuando todavía Sí. gobernaba Néstor. Y la relación entre Néstor y Clarín era buena. Sí. A punto tal de que cuando entro a TN, el directivo que nos recibe dice, al fin vienen dos que no son gorilas y que... ¿Eso te dijeron en Clarín? Y después estalla todo en marzo del 2008 Claro. con la Crisis con el campo. Y estalla todo por el aire. Y entonces en un momento yo le digo, Marcelo, no tenemos Que escapatoria. jugó fuerte Clarín ahí. No, está bien, por eso sí. Eso sin sí era duda. un lugar, ¿no? Pero tenemos que volver, pero no importa. Yo lo que fue de menor a mayor. Fue un proceso de realimentación de uno y otro que se ve muy claramente cuando ves día a día cómo fue eso. Pero en ese momento le digo a Marcelo, después de la crisis, no tenemos salida, porque si nosotros seguimos haciendo lo de siempre, que es criticar a un gobierno, marcar, marcar las contradicciones, confirmamos la consigna de que somos mercenarios de Clarín. Y si no lo hacemos, cedemos a una extorsión. ¿Qué carajo hacemos? Y Marcelo me dijo, seamos suizos. O sea, nosotros vamos a cubrir como si fuéramos gente que no sabe lo que pasa y cubrimos y que nos digan lo que quieran. Al final se van a dar cuenta que actuamos de acuerdo a nuestras convicciones y nuestras convicciones profesionales. Y si no, mala suerte, pero no podés no ser vos mismo. Y entonces en ese recorrido hubo de todo. Yo era mucho más visceral que Marcelo. Nosotros hacíamos el chiste de que si Víctor Hugo era 0 y la Nata 10, Marcelo era 4 y yo era 6. Sí. O sea, Marcelo estaba más cerca de Víctor Hugo que la Nata, yo más cerca de la Nata que Víctor Hugo, pero Pero me dejan 5. entre nosotros dos estábamos más cerca que cada uno. A veces
abríamos un poco más, a veces nos juntábamos un poco más, a veces pasábamos la línea en un sentido y del otro, pero jugábamos, y era una época en la cual a los dos nos decían: ¿qué haces trabajando con ese hijo de puta? Por el otro. Claro, exactamente. Entonces, en una época donde era muy difícil, sí. Y creo que una de las cosas que yo valoro mucho de ese periodo, respecto de, más allá de algo que critico de mí mismo, que es haberme enojado. Era algo que, porque el enojo te impide pensar siempre, y entonces, pero más allá de eso, hay algo del cuidado de las relaciones personales más entrañables, que me parece que es un consejo para cualquiera que discute de política, qué sé yo, Alfredo Sayat, por ejemplo. Siempre fue tu amigo, lo había sido de... Claro, en un momento nos cuidamos tanto que no nos veíamos tan a menudo, y después pasó. Entonces hay momentos en los cuales las diferencias políticas no deberían interferir en eso, o deberían interferir menos de lo que para romper relaciones con gente buena. Y creo que en políticas, y creo que además los que estamos fuera de la política partidaria, a veces nos comemos los amagues de otros, porque en la política se perdonan más las cosas. Como dijo Cristina, caducan 6 meses los enojos No, de política. y estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Ahora bien, creo que a mí me costaría ya mucho tener, no sé, una relación íntima con alguien que esté muy fan de Milei, si eso implica ciertas ideas muy odiantes respecto de la minoría, de lo LGTB. Quiero decir, por lo menos para mí, yo ahí ya encuentro un límite. Mira, cuando ganó Milei, la discusión era en nuestro programa de radio: si vos te enterás que el carnicero que te vendió siempre la mejor carne para hacer asado es de Milei, ¿le seguís comprando o no? No va a vender más carne el pobrecito en algún momento. No sé, Tamara decía no. Yo decía sí, obvio que sí, ¿cómo no voy a comprar carne? No me pasó, pero... Pero es que hay una cosa del votante distraído que puede ser el carnicero, y hay otra cosa de un militante furioso que defiende las ideas, por ejemplo, de Nicolás Márquez. Es muy difícil. ¿No? Y eso es más complicado, porque son ideas intolerantes. Sí, hay otros que defienden la dictadura militar. Son reivindicadores de la última dictadura militar y son parte de este gobierno. Es muy difícil encontrar un puente con determinado... Es muy difícil. Después, para complejizar, nomás yo me pregunto, porque el problema de legitimar ese tipo de reacciones, a ver, nada es neutral, uno no es neutral, y uno, si vos me decís una cosa que me da bronca a este gobierno, es exactamente el punto que vos marcás: la discriminación contra las personas diferentes, contra las minorías, etcétera. Entre muchas otras cosas, ¿no? La visión de Alfonsín, la visión de la democracia, el alineamiento internacional, todas esas cosas que son una transmisión de valores. Y una cosa que quizás sea una de las motivaciones para haber escrito este libro era la perplejidad frente al rumbo que tomaba la sociedad. Sí. Porque todos, o una mayoría de las personas con las que convivimos, eligió, más allá de cómo saca el gobierno, no votar a alguien que transmitía valores que eran espantosos y que no los ocultaba y que los refregaba en la cara todo el tiempo. Hace poco le hicimos una entrevista a Javier Balsa. No sé si leíste el libro Porque ganó Milei de Javier Balsa. Te lo recomiendo. Viste que está basado como en una serie de muchas encuestas que estuvo haciendo para ver, justamente, responderse a eso, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? Me interesó mucho también como el laburo que hiciste para escribir el libro con tu hijo, o con tus dos hijos en un punto. Bueno, en realidad mis hijos mayores. Pero estaban Juan y Gastón también un poco, ¿no? Sí, Gastón también un poquito. Porque son pibes. Y que ellos, de hecho, te fueron avisando en un punto. Mirá que Milei... Ya te sacaron un amigo de tu hijo, ¿no? Votante de Milei en el programa. Los pibes decían eso. Mi pibe también decía lo mismo. Mi hija, mi pibe de 22 años me decía: va a ganar Milei, pa. Pero él lo veía en las redes, lo percibía de las redes. De lo que vos percibís de la juventud, de los votantes en general, ¿hay algo de esos valores que a nosotros nos parecen tan horribles? ¿O te parece que son otras cosas? ¿O por qué? No sé. Porque digo, la gran pregunta también es, un poco ya nos respondimos quién es Milei, ¿por qué lo votaron? La verdad que yo creo que ahí solo puedo especular. ¿Por qué lo votaron? Puedo especular. Creo que hay cosas que son bastante obvias. Sí. Que es que venimos de varios gobiernos que han fracasado, que me parece que en la juventud había un rechazo muy fuerte a la cuarentena tan extendida como fue, y que en las noches se vinculaban unos con otros por vía de las computadoras, los celulares, y eso lo percibió Milei, expresó ese enojo con una furia que ningún otro político lo había expresado. Creo que... Mira, mi hijo menor fue a la ORT, que es el que me dice: está creciendo Milei. Y mi hijo mayor es el que
Cuando Milei dice lo de la venta de órganos, es el que me dice, mira, eso de la venta de órganos lo escribió un tal Rothbard, yo no sabía quién era, y 3 párrafos más abajo escribió de la venta de niños. Si lo llamás a Milei y se lo preguntas, no te lo va a negar, y de ahí surge un reportaje que yo le hago a Milei, que es donde habla de la venta de niños. Famosísimo. Claro, un reportaje muy fuerte. Y un poco lo que, cuando yo empiezo a contar a Laje y a Márquez, lo que Juan me cuenta, él fue al Pele, me dice, mira, en el Pele había 2 chicos que leían a Laje, y eran 2 chicos que habían sido cancelados por algo menor en una fiesta. Entonces entraba la idea de, me puede pasar algo si el feminismo me marca y me cancela con el dedo, es otro de los elementos que Milei retoma y se transforma en vocero de eso. Y después, bueno, la malaria, la foto de Olivos, el yate de Insaurralde, la falta de una estrategia, porque yo veo ahora a Milei, más allá de cómo termine, que yo creo que termina mal, pero puedo equivocarme, Milei es un tipo que te dice, yo estoy peleando contra la inflación. Y la inflación está bajando. Vos decís, bueno, no, pero está bajando ¿de cuándo? ¿Y a cuánto? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio? Entonces, pero la gente que veía como un problema esa especialización de que no se vas al supermercado y no sé cuánto valen las cosas, no sé cómo me organizo, no sé cómo, de repente encuentra en eso un poco de orden y entonces le da un changüí de decir, por lo menos se está ocupando. Con los otros no sabía qué estaban haciendo porque los veía discutiendo y matándose a palos, y los anteriores tampoco. Entonces hay una cosa donde él viene y pone un poco de orden donde había mucho desorden. Ahora, vos el problema es cuando ¿no? deje de ser eso el centro de la preocupación de la gente. Porque el centro de la preocupación de ser o cuando vuelva a ser. No, yo creo que ahora va a ser la desocupación, la preocupación. Bien, o puede ser las dos cosas. O puede priorizarse la inflación en algún momento por alguna otra cuestión. Claro. Ernesto, bueno, eso es bien de contexto, ¿no? Contexto económico, contexto político, años de gobiernos malos y demás. Ahora, después hay una cosa que vos abordás muy bien en el libro también, que tiene que ver con esta construcción como más cultural, intelectual, la famosa batalla cultural que Laje quiere dar y que a él le parece que es el corazón, ¿no? Como Laje dice, si no damos esta batalla no vamos a poder después gobernar ni hacer ninguna de las cosas que queremos hacer. Y hay un capítulo que me pareció extraordinario y escalofriante, que vos reconstruís un evento que hubo en el Auditorio Belgrano en el año 2019 con Laje, Márquez y Milei. Y que vos lo definís como definitorio. No, a mí me impresiona mucho. ¿Qué mojón mucho, es ese para vos? Claro, porque cuando yo empiezo a trabajar sobre el libro, empiezo a mirar hacia atrás, detalle. Y en un momento me encuentro con un acto de marzo, todo está en videos y nada que sea oculto ni nada que me hayan contado. Salvo la anécdota de las papas fritas, porque me la contaron varios y no me la quería perder. Todo lo demás es público. Y eso fue marzo del 2019, Macri estaba en retirada. Lo más probable, si uno miraba en ese momento qué iba a pasar, era que Cristina fuera la siguiente presidenta. Macri estaba en retirada y con él la idea de un gobierno de derecha o de centro derecha, ortodoxo, como lo quieran llamar. Y entonces parecía que la derecha estaba prácticamente terminada en el país. Y estos 3 tipos llaman a un acto. Milei era el único de la derecha que le pegaba a Macri, le pegaba, y son socialistas de buenos modales, y son corruptos, y suben los impuestos, etcétera. Entonces, todavía no estaba dedicado a la política partidaria Milei. Y es más, en esa época decía que él estaba dando una batalla cultural. En lo económico. Y ese acto lo convocan ellos 3 y en un teatro que entran 2.000, 2.500 personas. Sí, claro. Cobran entrada porque no tenían guita. Y se quedan como 1.000, y en general eran jóvenes, nada que ver con el liberal tipo López Murphy. No. Era una cosa aguerrida, camorrera, plebeya. Ellos se sorprenden por la cantidad de gente que había. Y en ese acto se muestra una ideología muy fuerte ya desde los organizadores. Para empezar, el organizador es una fundación Cruz del Sur, que yo no conocía, que está orientada por un pibe joven, bueno, debe tener 40 años ahora, que era el presidente de la juventud del PRO de San Isidro, que se llamaba Segundo Carafi. Y yo me empecé a mirar, a ver qué había en esa fundación, qué es esa fundación. Y en esa fundación me encuentro con tipos que son clásicos del antisemitismo. Por ejemplo, un tipo que se llama Caponeto, que era el director de la revista Cabildo en la década del 80, que era una revista cuyo principal consigna es terminemos con la sinagoga radical. Al gobierno de Alfonsín lo llamaba la sinagoga radical. Me acuerdo que ponían la firma de Aguinis, que era el ministro de Cultura, que hoy es un hombre de macrista, digamos de centro derecha, para ser condescendiente, y te hace una firma, la firma de la A era parecida a la de 5 estrellas. Y miren la firma de Aguinis. Eso era, y ese Caponeto ha dicho muchas veces, el problema de la Argentina es la judiocracia, etcétera, etcétera. Y ese tipo era profesor
en una fundación que ha organizado los actos de Milei, Laje y Márquez. Y después hay otro que es un cura, Olivera Rabasi, que es hijo o sobrino de un... También organizador de este... De profesor en eso, que Sí. en esa fundación, que es un hombre, digamos, de la derecha, de la iglesia, pero del lefebrismo. Es un tipo que odia al Papa, que odia cualquier tipo de apertura en cualquier área de la iglesia. A Villarroel la han asociado al lefebrismo. Claro, claro. Y está, creo que es hijo o sobrino de un militar detenido por lesa humanidad. Es el contexto de la fundación que Sí. organiza ese acto. Y después hablan, el capítulo se llama el club de la izquierda es el club de las porongas cortas, entre Sí. comillas, porque es una frase de Milei que dice, la izquierda son todos de poronga corta porque si la tuvieran larga no pedirían el promedio. Quien pide el promedio es porque la tiene corta. Y hacía un discurso muy enardecido, típico de Milei, pero básicamente que por qué el capitalismo es superior al socialismo, etcétera, etcétera. Pero después hablan Laje y Márquez. Y Laje despliega ahí lo que es su teoría actual, que es la teoría de la batalla cultural. Para explicarlo brevemente, con ejemplos. Para nosotros Madonna o Flor de la B o no sé, la apertura de los La Juegos apertura de los Juegos Olímpicos, te iba a decir. son expresiones de la democracia occidental. Solo en la democracia occidental se permite tanta libertad. Que cada cual pueda, si Sí. quiere ser gay, andar con un chico de la mano y no pasa nada. Para ellos no, para ellos eso es consecuencia de una conspiración de izquierda que ya no quiere tomar el poder por vía de la revolución social, sino por vía de la exploración sexual y la destrucción de la familia. Entonces, como no es producto de la libertad, sino producto de una conspiración para tomar el poder, hay que frenarla. Y hay que dar una batalla cultural para terminar con esto y volver a los principios originales, conservadores de la iglesia, de la iglesia más conservadora, Sí. etc. Dios, patria y familia. Exactamente. Ahora, que ahí está lleno de contradicciones, porque toda esta historia es muy contradictoria con el libertarismo Bueno, es que... y con el respeto por la vida del La vida, prójimo sí, y la el historia proyecto de vida del prójimo. ¿Y qué contradicción el antisemitismo, que es una cosa muy particular de las derechas, por de los fachos del mundo, con el judaísmo reciente y tan Bueno, es que yo creo que fanático de Milei? Yo creo que Milei frena de todo Sí. compra todo el paquete menos Sí. una cosa que es el antisemitismo. Claro. Y eso lo frena a los demás. Que vos ves en Márquez. Ya no está tan antisemita. No, pero hay gestos de antisemitismo muy habituales hace 3, 4 años. Por ejemplo, hay un pensador mexicano que fue el máximo negador del holocausto en América Latina, se llama Salvador Borrego. Yo todo esto lo aprendí escribiendo el libro, que cuando muere, Márquez muestra cómo le dedicó un libro y la tapa del libro es una estrella de David dentro de la cual hay una hoz y un martillo. Sí. O sea, no es que hoy no te diría eso Márquez porque Milei frenó, pero en el fondo hay todo este tipo de cosas que estoy contando. Entonces, pero la idea de la libertad no es la libertad sino una conspiración, con lo cual apaguémosla. Y nuestra lucha por la libertad consiste en apagar la libertad ajena. Y después hay otras cosas. Está bien ese resumen. Es que es eso. Hay cosas, por ejemplo, que son fuertes. Por ejemplo, cuando en toda la historia de los libertarios hay un apego muy fuerte a los supremacistas blancos. Y vos decís, ¿cómo llegas de ser libertario al racismo? No, es que nadie tiene por qué ir a una escuela que no quiere ir con alguien que no quiere ir. Entonces, si le obligan a un blanco a ir con un negro, eso está en contra de la libertad del blanco. El blanco de no querer ir con un negro. Exactamente. Y Pero es realmente lo que Male Pichot diría estupidez compleja, ¿no? Bueno, pero Porque masiva, la verdad- No, pero cada vez más, pero muy popular. Si yo quiero decir que una mujer, no sé, decir a una mujer que tiene el culo, que tiene un gran culo, ¿por qué no se lo puedo decir si ella no quiere? Me estás coartando la libertad. Entonces, hay una concepción de la libertad. ¿Por qué no me dejas hacer chistes antisemitas? Si es parte de la libertad. Bueno, hay toda una historia donde el dolor no está incorporado como un elemento. Que vos Sí, decís, ¿sabes qué? el dolor del otro. No, claro, no podés seguir con... Entonces, en todo, la idea es elimina el Ministerio de la Mujer, porque eso frena la libertad del hombre de maltratar a una mujer. No me meto a defender a una pequeña empresa frente a un monopolio. No me meto a defender a un niño frente a un adulto. Que el Estado no se meta en Si la el casa. Estado coarta Que libertades el en vez adulto de. puede hacer Claro. lo que quiera con un niño. Y dice, pero pará, ¿y no querés explicarle a un niño que no debe dejar tocarse? Eso es cuestión de la familia. El Estado retirándose es una idea filosófica donde en cada punto el más débil no debe ser protegido. Porque eso interrumpe la libertad o interrumpe la lógica de la economía. Por ejemplo, entre las cosas que yo fui aprendiendo de Milei recomienda a un autor varias veces, que es quizá el más interesante por lo extremo, que no es Rothbard, que no tiene el nombre de ningún perro, pero que es un alemán que se llama Hans Hoppe. Ajá. Ese tipo tiene dos cosas que yo cito en el libro. Un libro que se llama ¿Por qué la democracia se dio fallido? Básicamente es un libro en contra de la democracia.
se lo recomendó en una nota de The Economist, lo recomendó varias veces, habló de él. Y en ese libro el tipo dice, muy sintéticamente, dice, a ver, un gobernante democrático tiene que reafirmar su popularidad cada 2-3 años o cada 4. Para eso es un incentivo muy fuerte para que se gaste toda la guita del Estado para que lo voten. En cambio, un rey se tiene que quedar para siempre y es un incentivo muy fuerte para ahorrar dinero. Con lo cual, la llegada de las democracias después de la Primera Guerra Mundial a distintos lugares, a Rusia, Alemania, etcétera, es el origen de un desastre que y a partir de ahí, es el que escribe en contra de la Revolución Francesa. Escribe en contra de la Revolución Francesa y además argumenta, en un momento dice, el último capítulo es cómo hacer campaña para convencer a la gente que la democracia tiene que terminarse. Eso recomienda Milei. Y el otro texto... Lo cual también abre otra contradicción, que es la de que llegó con los votos. Bueno, es que llegó con el sistema democrático. Sí, hay un costado en el cual él no cree en eso. Ahora, es como es la herramienta que me toca en este momento, pero no con claro, convicción. ahora, por lo menos te habla de una preocupación. Y después la otra, hay un texto de ese tipo que dice, ¿quiénes fueron los que más le dieron a la humanidad inventos, lo que fuere, aportes, libros, museos? El blanco heterosexual varón, el varón blanco heterosexual. Y ahora empieza todo un movimiento que quiere darle lugar a las mujeres, a los negros, a los africanos, a los inmigrantes, etcétera, en lugar de proteger y motivar y estimular a los que más cosas le dieron a la humanidad. Terminemos con eso porque es contraproducente. Esos son los autores que vos descubrís. Pero los romanos tenían sus cosas, los pensadores, los grandes filósofos en aquella época tenían sus cosas. No, y además, preguntate por qué. La homosexualidad no es algo que nació en 1900. Sí. O sea, pero aparte vos no los lo vas... griegos hacían sus festicholas y eran grandes pensadores, o sea, no es de ahora. No, claro, en realidad son los varones blancos, como siempre fueron los privilegiados, son los que pudieron ponerle cosas al mundo, no es que esto sea falso. Pero esos varones blancos que él habla, que son los pensadores, tenían su... él no Tenían puede su asegurar fetiche. que eran heterosexuales. No. Es como cuando Márquez dice, es que los homosexuales tienen tales problemas y tales problemas y tales problemas, y vos decís, primero, no sé si es así, pero si fuera así, ¿te podés preguntar por qué razón será así? Claro. Porque tal vez es así, porque hay toda una sociedad... Porque los perseguiste toda Claro, la vida, los volviste locos. Claro. Empieza el libro con una de nuestras películas favoritas, Rolly. ¿Cuál? Que es Network. Película. Y la escena de Mad as Hell. Sí, claro. Es un chiflado que... No lo pienso de repente soportar, empezó, donde... Sí, nunca lo había pensado Milei en ese lugar, pero es verdad. Bueno, que... y empieza con el discurso de Mad as Hell, que es, para los que no saben, una peli, igual la hablamos cada tanto acá, de un loco que en la tele empieza a ser una especie de profeta, ¿no? Y que capitaliza su locura. Esto me lleva a la pregunta de, para vos, ¿qué es lo atractivo, lo atrayente, finalmente, lo que interpela de Milei? Mira, a mí me cuesta verlo, porque a mí no me genera eso. No. Qué sé yo con algunos políticos, pero tampoco me lo generaba Menem. Yo podía entender, pese a mi enojo, el atractivo de Cristina. Sí. Sentí en carne propia el atractivo de Alfonsín, pero no siento el de Milei, porque cuando escucho lo que dice, cuando veo la virulencia de lo que hace, me rechaza. Y además vos lo entrevistaste personalmente un montón de veces. Sí, las veces que lo entrevisté, conmigo no fue virulento para nada, No. fue respetuoso y fue muy agradable. Incluso tuvo algún gesto que a mí me impresionó, porque me destaca como un periodista de una mirada antagónica a la de él, pero que pregunto con respeto y profundidad, etcétera. Pero a mí, yo cuando veo los videos de él maltratando a Sol Pérez y a Teresa Frías, me da ganas de llorar. Es terrible. Son episodios que vos decís de una violencia, de una violencia desatada de un hombre muy cruel y totalmente que pierde el control en esa agresión. Y me da más ganas de llorar cuando veo los comentarios a favor de miles y miles de personas, que bien le rompiste el culo, qué ignorante que es, que no se victimice. A mí, ¿sabes qué me pasó? Me acuerdo perfecto cuando pasó lo de Sol Pérez, sobre todo porque ahí Marcela Tiner le dijo, sí, lo echó del vos te programa. vas. Y yo dije, ay, menos mal, ya está, Milei. Pensé, dije, ya está. No lo van a llevar más a los programas de televisión. No. Son esas cosas en las que le pifiamos, ¿no? Y además la televisión cada vez más loco, cada vez más rating, cada vez más fuerte. Y él en un momento... Bueno, ahí está Gran Pero Hermano, ¿no? En definitiva, no sabés qué es. No, él entiende eso. Pero digo, ¿cuál es esa sustancia? Yo creo que hay una cosa de histrionismo y de extremar al máximo algo que es muy genuino de él. Sí.
Entonces él empieza a ser el mismo. Mauro Viale le enseña, vos entrás y tenés que hacer escándalo apenas entrás porque eso va a generar atractivo y te van a sostener más tiempo en el aire. Y él eso lo va aprendiendo y lo va extremando cada vez más. Y después habrá habido, supongo que Santiago Caputo y sus asesores, que le fueron diciendo, mirá, está pegando esto de la pandemia. Está pegando Ahora, para, esto del porque esto feminismo". me vuelve al principio de la nota que hablábamos de Trebuch. En un momento lo que dice Trebuch en ese almuerzo es, muchachos, ustedes están pensando el presente con herramientas del pasado. ¿Con todas esas consonantes? Perdón. No se Estoy haciendo una... y entonces dice los medios de comunicación, y en un punto creo que lo que dice Trebuch, por ahí corregime, los medios de comunicación ya no son tan relevantes como ustedes se piensan que siguen siendo muy relevantes, ¿no? Acá pasa otra cosa. Digo, yo esa parte, le discuto la parte de que estamos tal vez pensando el presente con herramienta del pasado, porque creo que se quemaron un montón de papeles, como que por ejemplo un señor tan agresivo no podía llegar a ser presidente, pero sí le discutiría a Trebuch sobre la relevancia de los medios de comunicación. De hecho, vos haces toda una reconstrucción que tiene un recorrido muy importante en los medios de comunicación. Sí, pero está hablando de otros medios de comunicación ya. Los tradicionales. Ya no es solo La radio y la tele. la radio y la tele. Claro. Ya es otra cosa, y es otra cosa que hay que empezar. ¿Pero vos pensás que sin el impulso de los medios tradicionales Milei estaría donde está? No lo alcanzaba, para mí. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que era una ola que no hubo una decisión central. De hecho, el medio que más bola le daba en los primeros años era América, no era ni TN, ni Clarín, ni La Nación, nada. Era si uno... Animales sueltos, ¿no era? Animales sueltos y después Intratables. Claro. Y después empieza a ser el tipo que mide. Mira, yo me acuerdo... Claro, pero vos decís que sin eso igual llegaba, vía los y catacumbas de internet. Mira, Laje tiene, el otro día miraba reproducciones de cualquier cosa que hace Laje, llega a cientos de miles y no aparece en ningún medio. Sí, verdad, Laje en la tele no. Hay algo que sí me preocupa mucho ahora y que ya es a nivel internacional, que son 2 episodios de estos días que estoy pensando sobre, que se ha trabajado mucho sobre fake news en las redes, ¿no? Pero hay 2 episodios que tienen una violencia en estos días. Uno es el del atleta argelina, que instalaron que era una mujer trans y no lo era. Y vos lo explicás y ya está, no importa, se instaló, ya no importa. Supongo que mucha gente informada se da cuenta que es un papelón decir que es una... Pero lo instalaron. Y lo otro que es lo que pasó, no sé si vivieron en Reino Unido de estos días. Sí, lo comentamos hace un ratito. Son 2 grandes fake news que son para odiar. Que vos decís, un pibe acuchilla a 3 nenes. Sí. La fake news dice, es un inmigrante. Sale gente a protestar, no queremos más inmigrantes. La policía los reprime, se extiende la protesta contra los inmigrantes y no había ningún inmigrante que hizo nada. Entonces, y eso también es la libertad. Cuando Elon Musk compra Twitter, dice, quiero que sea libre. Y la libertad de hacer estas cosas. Libre de mentir. Entonces, hay una cosa que bueno, empieza a haber un desafío hacia el futuro que no sé cómo, supongo que se va a frenar en algún momento. Tengo una pregunta. Sí, dale. Esto en cuanto a la falta de caracterización de Milei, de no entender qué es Milei, ¿crees que es lo que hace que el resto de la oposición esté inmovilizada en un punto? No, yo creo que cuando gana un presidente hay un punto de espera, hay un tiempo. La oposición, cada uno ve según sus intereses, cómo se para, cómo va viendo y sabe que no es el momento de dar la pelea. Entonces vos decís, bueno, no hay nadie, nunca hay nadie. Qué sé yo, cuando ganó Cristina en el 2011, vos decías, se terminó, ya está, se queda para siempre. Y un día apareció Massa, te voy a dar la pelea en la provincia de Buenos Aires, y vos decís, bueno, ganó Massa, ya está, es Massa. Y no, era Macri, Menem fue reelecto en el 95. Que no hay nadie, y en el 97 le gana Graciela Fernández Mejía en la provincia de Buenos Aires. Yo cubrí esa. Menem era Dios. Bueno, venía de 3 años consecutivos de crecimiento del 9%. Yo siempre recuerdo que yo lo puteaba, pero al mismo tiempo yo en el 92 me había separado y teníamos una casita y mi vieja siempre me dijo, vos no hiciste división de bienes, vos la indemnizaste. Sí, a ella. Claro. Entonces yo me quedé sin nada. Y le dije a mi viejo, préstame $40.000, me compro un departamento y si en 5 años no te lo devuelvo, yo era un pinche en página 12, en 5 años no te lo devuelvo, lo vendo y te devuelvo la guita. Y se lo devolví en 2 años. Y era un pinche en página 12, $40.000. O sea, ¿cómo no iba a ganar Menem? La gente de página de ahora está escuchando y dice... De página. Y de cualquier lado. En ningún lado hace $40.000 en Entonces, 2 años. Bueno, era el 1-1, ¿no? Era el 1-1. Entonces el tipo arrasó.
2 años después, Graciela Mejide, y vos decís, ya está, Fernanda Mejide, no, de la Rúa. Y después cae de la Rúa y Duhalde agarra y dice, ¿quién será? Y aparece un tal Kirchner. Sí. ¿Quién iba a decir 2 años antes que iba a ser Kirchner? Entonces, hoy es muy prematuro para ver cómo y quién. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, eso Decís vos. depende. Ahora, si la cosa no anda bien, va a haber un enojo. Y ese enojo es como un río que en algún momento encuentra el cauce. Vos decís, bueno, ahí apareció alguien. ¿Y crees que ese enojo con este estilo de Milei, porque imagino que por más que sea la situación económica la que siempre termina determinando, todo lo que es Milei con toda esta violencia que mencionamos, probablemente es lo que genere rechazo? ¿Y crees que un camino podría ser medio antagónico en términos de alguien que transmita otra cosa desde el estilo, desde la forma, desde... A mí me parece que un político tiene que ser genuino. Tiene que ser lo que es él. Después están las ideas que transmite, pero me parece, no lo sé, y no sé qué es lo que viene después, porque Brasil, por ejemplo, tenía un líder. Entonces Lula vuelve y arma. Lo más parecido a eso en la Argentina es Cristina, pero Cristina ha dinamitado muchos diálogos con lo que podría ser un planteo más amplio. También es verdad que está un poco quemada por lo que pasó con Alberto Fernández. Cuando quise ser más amplia me pasó lo que me pasó. Sí, la quisieron matar también. Yo creo que eso También, es un factor que pocas veces se pone en la hija mesa. la quisieron matar, sí, totalmente. Pero bueno, entonces frente a ahí hay toda una gran pregunta respecto, porque de repente es el peronismo poniendo a un Puyaro o Yarlor haciéndolo o Axel. Yo lo que miro con más interés es por ese trío. Sí. Ahí hay 3 personas que son nuevas, están buscando su camino y están viendo cómo posicionarse en cada caso. No sé, yo miro con curiosidad eso, pero falta un montón. Y de repente te aparece un outsider que andas a ver. Ernesto, anda a descansar. Voy a descansar. Estuviste de rotation presentando el libro. Este es el libro. Vos lo leíste hasta el final. Sí, debo haber sido de las pocas. Por lo menos es la primera que encuentro. Me gustó muchísimo el epílogo y me pasó que como a la tercera línea del epílogo me di cuenta. Dije, uy, lo que está haciendo este acá. Es brillante. No spoilees. No quiero spoilearlo, pero digo, un recurso retórico brillante y ¿Sabés que felicitaciones porque se nota muchísimo también un enorme trabajo de investigación y muy serio. Es muy lindo, es muy exigente escribir un libro y es muy lindo cómo se va armando en tu cabeza. Cómo vas corrigiendo formas, tipos, qué cosas que te parecían importantes te lo sacaste encima en un momento. Cómo hay un diálogo entre esas páginas y uno que eso que es constante encima. Sí. Es difícil Tuviste salir. un año entero sin parar de pensar en este libro. Sí, mi mujer todo el tiempo. Volvé, estás pensando en Milei, volvé. Aparte tenías involucrado a toda tu prole también. Sí, en y eso. no es pensar en unicornios y praderas también, ¿no? Además, Porque la casa de los Tenenbaum tenía todos los bichitos mirando los videos. No, tenía a mi hijo mayor y a alguien que pasó por acá, es María Luisa Romanazzi. Sí, que también es productora los domingos. Es productora los domingos, que laburaron como loco, estuvo a total que sí. Y además tiene una mirada generacional muy distinta a la mía. Sí, eso te habrá ayudado mucho. Sí, muy interesante. Ernesto, gracias por haber venido. Un honor, la verdad. Me gusta haberme reconciliado con vos. A mí también. Y bueno, este libro te voy a decir, está primero en venta, ya es un exitazo. Sí. Si no estuviéramos en crisis, te aseguro que sería el doble, porque la cantidad de gente que me lo pidió prestado ya, hay una cola. Yo estoy primero en la fila. Cómprenlo. Gracias, Ernesto.